Esta es una producción de Grupo Fórmula. Destaca el hecho de que hay casi 20 millones de trabajadores con lo que llamamos un empleo precario, o sea, ganan mínimamente, ya ves, ni el mínimo, y que Chiapas, eso no debe ser sorpresa, está en el primer lugar de los empleos precarios. La mayoría de la gente que tiene un trabajo formal en Chiapas es en alguna entidad pública, en el gobierno del estado, un gobierno municipal. Es terrible. Esta ha sido una semana donde hemos hablado mucho del empleo. Salió la encuesta nacional de ocupación y empleo, salieron las cifras del IMSS, y lo primero que me gustaría decir es, México tiene información de muchísima calidad en el mercado laboral. Hay veces la pregunta es, ¿por qué discutimos a partir de un indicador que dice tan poco como el desempleo? La tasa de empleo en México es irrelevante porque oculta más de lo que dice. Del conjunto de estadísticas laborales, a mí hay una que me parece que debería dedicarse mucho más tiempo, se llama empleo en condiciones críticas. Que también aparece en el reporte que cada mes nos da el INEGI, pero que la mayoría de la gente nomás ve el primer párrafo del reporte, ya no se mete a estudiar ampliamente la encuesta, ¿no? El empleo en condiciones críticas nos dice, son las personas que ganan menos de un salario mínimo. Las personas que trabajando más de 40 horas a la semana no alcanzan a ganar 2 salarios mínimos, y uno diría, son dos categorías que asumo que muchos de los que nos están escuchando, obviamente los que estamos en la mesa, dirán, bueno, yo no soy y probablemente no conozco a nadie. El hecho es que una tercera parte de la población en México está ahí. Estás hablando de población económicamente activa, ¿no? Gente que trabaja y no le alcanza, o para que le alcance tiene que trabajar 60, 70 horas a la semana. Eso es el empleo en condiciones La críticas. mayoría en la economía informal, La mayoría en donde trabajan casi el 54% de los mexicanos. Entonces, y que además no tienen seguridad social ni ningún beneficio. No tienen ingresos. Es el ¿por colmo. qué es relevante esta estadística? Porque yo diría, evidentemente nos debe avergonzar ser un país donde hay tantos pobres, pero probablemente lo más delicado es, tenemos gente que no sale de la pobreza a pesar de trabajar 40, 50, 60 horas a la semana. Ya hay encuestas que dicen que el 50% de la gente que nace en esa pobreza va a morir de esa pobreza. Que es terrible. El Centro Espinosa Iglesias ha trabajado mucho el tema de movilidad social, y es qué posibilidades o qué probabilidad hay que una persona que nace en una clase social avance a lo largo de su vida profesional. Cada vez es más difícil ascender. Entonces, me parece que este dato de empleo en condiciones críticas, que como bien dices, geográficamente también es muy diferente. En Chiapas la mitad de la población que trabaja está ahí, y en estados como Nuevo León prácticamente es una anécdota. Pequeño, sí. Y me parece que complementa lo que sabemos y de lo que con frecuencia hablamos, por ejemplo, de informalidad, que es 54% de la población, 32.8 millones de personas están en la informalidad. Digo que la tasa de desempleo no es relevante. Claro que no. Porque si vemos la fotografía solo considerando desempleo, resulta que somos el número 2 en la OCDE, que estamos mejor que Estados Unidos, que prácticamente toda Europa, y tiene que ver con la forma en que medimos desempleo. Por eso digo que es irrelevante. Desempleo es personas que declaran haber buscado empleo y no haberlo encontrado en las últimas 6 semanas. Dentro de la formalidad o informalidad, porque en la mayoría de los países desarrollados no existe la informalidad. A ver, punto. Para decirlo de una manera grotesca y no necesariamente falsa, una persona que no tiene trabajo, dejó de buscarlo, agarró una cubeta, un trapo y empezó a lavar carros, ya no es desempleado. Claro. Entonces, hay una anécdota muy curiosa, dice, en Estados Unidos quieres arrancar tu negocio, te compras un cinturón de herramientas donde vas a poner el martillo, el desarmador, el taladro, etcétera, vas a una obra y dices, quiero trabajar. En México, si quieres ponerte a trabajar, compras una franela y ya. Eso te demuestra la diferencia, ¿no? Un franelero es como que el nivel más bajo del empleo que hay en este país.
No, y fíjate que, digo, vale la pena comentar, los trabajadores de la construcción, a pesar de que no teóricamente, gozan de seguridad social, Infonavit, Hay mucha etcétera. informalidad también. Sí, ¿no? pero fíjate que parte del problema es que su trabajo es estacional. O sea, muchos de ellos son trabajadores del campo que no tienen más que ingresos precarios y vienen a trabajar eventualmente a las obras. Es decir, no son gente, la mayoría, sobre todo los peones, que tengan un trabajo constante. Y eso los mete en la categoría que tú señalas. Ahorita que mencionabas, Juan, industria de la construcción, creo que no pusimos suficiente atención en los datos que salieron del IMSS de diciembre, del balance anual, etcétera. Resulta que el sector que más empleos perdió en 2024 fue la construcción. Sin duda. Es un sexenio terriblemente malo para la construcción, el que acaba de terminar. Y yo diría, en buena medida lo que estamos discutiendo o viendo sobre reforma al Infonavit, cómo hacemos para que se construyan más viviendas, tiene que ver con otra pregunta macroeconómica, que es cómo reactivamos un sector que es muy relevante, que durante mucho tiempo era considerado el gran barómetro de la economía. Sí, claro. Decían, como está la construcción, está la economía, porque se mueven 40 sectores, etcétera. Pues lo que tenemos es, si esa siguiera siendo esa máxima, siguiera aplicando, la construcción está por los suelos solo a partir de los empleos que ha podido generar, o mejor dicho, que no pudo generar y que perdió. Mira, el gobierno anterior canceló todos los concursos de obra, todos. Todos fueron asignaciones a unas cuantas empresas. Pero una gran cantidad de las obras las contrataron a través de la Secretaría de la Defensa o la Marina, etcétera. Entonces, el sector constructor como tal, estructurado y organizado, está prácticamente desaparecido. Y los trabajadores ahora trabajan con subcontratistas que están metidos en las obras de infraestructura. Bueno, el drama del país es que nunca ha sido capaz la economía mexicana de generar los empleos formales y bien pagados. Y ahora nos quieren, hay gente que ya se creyó que el offshoring lo va a cambiar, eso no lo va a cambiar. Por los empleos bien pagados van a salir del offshoring, ya hay muy poca gente capacitada para esos empleos. O sea, como que hay que estar ya con nuestros sueños de opio, y hasta que este país no esté creciendo a tasas del 5%, que no sé cuándo va a ser, se van a generar los empleos que se necesitan en este país. Estamos en una situación muy peculiar en el mercado laboral, que en México prácticamente nos pasó de noche una discusión que puso en la mesa la OIT, si no recuerdo mal, en los 90s, que es empleo digno. Es una definición, empleo digno es que ganas lo suficiente para vivir dignamente. Y eso quiere decir... Y eso no se logró ni con los aumentos al salario. Y eso no se ha logrado desde 1820. No, pero me refiero a la fecha. Vamos a ir a los mensajes. Era porque... un buen... pero de nada sirve definir ni nada si la economía no da para más. Es la triste realidad. Seremos la 12ª economía ahora que están presumiendo, pero no da para más. Absolutamente. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.